Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué tal estás? Pues hoy con un poquito de miedo por el tema que vamos a tocar, porque vamos a intentar enlazar un poco el pensamiento de Descartes, vamos a tocar también a Hume, a Kant, y vamos a relacionarlo con la psicología, o sea que el podcast de hoy tiene telita. Tiene telita, pero no os asustéis que la finalidad de este podcast básicamente es hacer, como has dicho, Sergio, un repaso cronológico de los mayores pensadores de los últimos siglos sobre la epistemología, o dicho de otra manera, cómo podemos saber lo que es cierto, ¿no? La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga precisamente de, más que responder, intentar responder a esta pregunta, porque al final es muy subjetivo y como vamos a ver, Sergio, cada filósofo tiene su ideología, tiene sus pensamientos propios sobre esta pregunta y las respuestas que ellos dan. Y bueno, vamos a hacer pues eso, un repaso y luego al final pues daremos un poco nuestras conclusiones y veremos también en el punto actual en el que estamos hoy en día en la sociedad cómo ha avanzado esta epistemología y cómo podemos responder a día de hoy con todo lo que sabemos, que estos filósofos pues no tenían este conocimiento que nosotros tenemos hoy en día, cómo responderíamos a esta pregunta, ¿no? Y bueno, ¿de qué viene actualmente que nos preguntemos cómo podemos saber lo que es cierto, Sergio? Bueno, pues creo que toda la gente que nos esté escuchando, tú y yo, nos habremos dado cuenta de que tenemos un exceso de información. Cuando queremos informarnos sobre algo, queremos buscar algún tipo de dato, tenemos demasiadas páginas, demasiados blogs, demasiadas podcasts, demasiadas canales de radio, televisión, hay de todo, hay demasiado y cuesta elegir cuál es el más certero, ¿no? Y perdemos muchísimo tiempo. A veces se tiende a perder mucho más tiempo en filtrar esa información que en, digamos, leer y recolectar esa información. Luego también los escándalos de corrupción que nos asaltan día tras día en las noticias. No hablo ya de España, hablo de prácticamente todo el mundo. Y como estábamos comentando antes, Sergio, al final la corrupción es como un iceberg, ¿no? Solo vemos la punta, que si viésemos lo que hay detrás o debajo, mejor dicho, del océano, pues más de uno se llevaría la mano a la cabeza. Otro de los problemas que tenemos, bueno, no hoy en día, ¿no? Que es algo que se ha repetido durante la historia y que hace que nos preguntemos cómo podemos saber lo que es cierto, es la corrupción que existe a nivel de la autoridad. Podemos ver como la mayoría o muchas de esas decisiones que toman autoridades, ya sean a nivel gubernamental, ya sea a nivel corporativo, las toman en gran medida por intereses, intereses propios, intereses económicos, intereses políticos, intereses de todo tipo. Eso hace que obviamente pierdan mucha credibilidad y que a nosotros nos hagan dudar de todas las decisiones que puedan tomar. Y el cuarto punto que añadiría, Sergio, sería los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos hablado en este podcast sobre los medios de comunicación y la desinformación El que claro ejemplo, ofrecen? David, es esta pandemia, si es que no hay que irse muy Eso es. lejos. Y por poner un ejemplo del día a día, pues todos sabemos que según la cadena de televisión que pongas, van a defender más a un partido, van a defender más a otro partido, a un tipo de ideología o a otro tipo de ideología. Yo lo que quiero son hechos contrastados y objetivos, o al menos lo más cercano que puedan dármelos a esa objetividad y que sea yo quien luego pues tenga mi punto crítico y yo genere mi propia idea. En cambio no, en cambio tenemos noticias, tenemos información que ya viene totalmente sesgada y a mí me llega totalmente sesgada. Entonces es muy difícil que yo capte esa información totalmente objetiva y aunque lo quiera, pues mis sesgos, que ya hemos hablado también de ellos en algún episodio de este podcast, me lo dificulta muchísimo Sergio, que yo pueda ser totalmente objetivo cuando ya la información me viene sesgadísima. Eso es. Y vamos ahora a hacer un viaje al pasado. Ya se explica un poco los problemas que hay, pero no somos los primeros, ni mucho menos en tener problemas de este estilo. El primero de ellos o el primero del que se tiene conciencia es Sócrates, que ya lo hemos tocado en este podcast con esa famosa frase de solo sé que no sé nada, pero hoy no vamos a viajar tantos años hacia atrás, sino que vamos a detener nuestro viaje al pasado en la época moderna. Vamos a tratar de entender un poco mejor
la filosofía de esa época y hay que entender un poco el contexto, ¿no? Estamos en esa transición de edad medieval a edad moderna y hay tres hechos, o yo he recogido tres hechos, que creo que marcan un poco ese contexto en el que surgen estas ideas. Primero, la imprenta. La imprenta al final facilita y democratiza muchísimo el conocimiento. Es como el Internet beta. O sea, en ese momento, ¡pum!, explota el conocimiento, se pueden acceder a copias de libros y ya no hay que hacerlo a mano. Y tienes, pues al final, una forma mucho más escalable de producir contenido. Luego tenemos a gente como Galileo, Newton y Copérnico que revolucionan la ciencia y ya nos dejamos de creer de una vez por todas, aunque luego volverá a pasar a lo largo de la historia, el centro del mundo y empezamos a ver el universo con otros ojos, mucho más amplios. Y luego tenemos pues la conquista o el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón, por los españoles, donde nuevamente se empieza a reafirmar esa visión que nos daban Galileo, Newton y Copérnico de que el mundo es mucho más amplio y de que no conocemos todo realmente. Entonces, estos tres hechos en la filosofía pasan de que se estudie todo el rato la figura de Dios y se empieza a poner en el centro de la filosofía de lo que queremos estudiar al sujeto, a la propia persona, para saber cómo conocemos el mundo y de dónde proviene pues esto que conocemos, que es lo que vamos a tratar un poco en este episodio. Y el primero que da respuesta a esto es René Descartes, que bueno, es considerado por muchos el padre de la filosofía moderna y también es conocido como el filósofo de la duda, porque el tipo se pone a cuestionarse cosas, empieza a escribir, a escribir, a escribir, lleva 10 páginas y el tío, pues a ver, David, yo cuando he estado preparándolo he dicho, este era un poco comido de la cabeza, porque Descartes pensaba que había un genio maligno que estaba todo el rato intentándosela jugar, intentándole meter un engaño o alguna traba, entonces el tío seguía cuestionándose las cosas y esto podría ser una simulación y esto una mentira y esto es que puedo estar viviendo realmente en un juego, en una mentira, pero tras tiempo dándole vueltas y vueltas a esa duda, pues surge una de las famosas frases de la filosofía tan ilustres, ese cogito ergo sum, que es pienso y por lo tanto existo, y pues ahí podemos ver un poquito cómo para Descartes llegamos a conocernos, que es bajo el pensamiento, ¿vale? Y Descartes aquí afirma la primera existencia o la primera cosa que es el sujeto que piensa, que se llama res cogitans, ¿vale? Y aquí, pues volvemos al contexto, vamos a acordarnos de que estamos hace 700 años porque Descartes creía en Dios. El tío le compró el argumento a San Anselmo de Canterbury, que es el argumento ontológico, que lo que decía San Anselmo es que Dios es perfecto. Y como es perfecto, algo perfecto no puede no existir. Entonces tiene que existir. Entonces, Dios existe para Descartes porque le compra ese argumento a San Anselmo. Y es Dios el que en su perfección pues nos coloca en nuestra cabecita unas ideas que Descartes llamó innatas, que esas son las que luego nos permiten conocer el mundo. Luego es cierto que Descartes pues crearía su famoso método para conocer las cosas, pero el conocimiento parte de esas ideas innatas que Dios coloca en nuestra cabeza. Entonces simplemente decir eso y antes de pasar a Hume, decir que la forma de conocer el mundo de Descartes se conoce como racionalismo. ¿Por qué? Porque el mundo se conoce a través de la razón, de esas ideas innatas con las que luego desarrollaría su método para conocer el mundo. Así que David, dale con David Hume, a ver qué nos cuentas. Voy a intentar ir despacio, Sergio, porque nos acabas de soltar mucha información de repente y más de uno se habrá quedado temblando. Pero bueno, David Hume, si habéis entendido de lo que ha hablado ahora Sergio, de René Descartes, es para que os hagáis una idea lo antagónico en su pensamiento, ¿vale? Es la contraposición. Básicamente, Descartes decía que el conocimiento viene a través de unas ideas innatas que alguien nos ha puesto, en este caso Dios. Eso es. David Hume, todo lo contrario. Nacemos a cero, tabla rasa. Y a partir de nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestras impresiones, es cómo vamos desarrollando nuestro pensamiento y el conocimiento. Entonces, la diferencia, ¿no? Entre uno que te dice que tú ya naces con unas ideas preconcebidas, en este caso por Dios, y lo que te dice en este caso David Hume, que es nacemos todos como una tabla rasa y luego
cada uno depende de las impresiones que tenga, depende de las experiencias que tenga, depende de lo que haga con su vida, el contexto donde se encuentre. Su conocimiento, su ideal va a desarrollarse de una forma diferente de una persona u otra. Pero todos partimos, digamos, a cero. Así que, Sergio, básicamente David Hume distingue dos formas de conocer el mundo. Ya lo he comentado ahora. Una son las impresiones, que básicamente es lo que percibimos en el presente, ahora mismo, lo que estoy percibiendo yo, lo estás percibiendo tú. Y luego las ideas, que estas ya sí que las recordamos en nuestra mente, ¿no? Que vienen a ser las impresiones que ahora estamos viendo, pues una vez que se almacena en nuestro disco duro, nuestra mente, pasan a ser ya ideas. Y en este punto también se preguntaban, pues, de dónde podían venir ideas de cosas que no existen, de cosas que no hemos percibido. Por ejemplo, en la época de David Hume, pues también se imaginaban los dragones, por ponerte ejemplo, o los minotauros, o los ave fénix. Entonces, claro, con esta argumentación de David Hume, en el que todo lo que podemos aprender, el conocimiento, viene puramente de las impresiones y de las ideas, ¿cómo podemos imaginarnos algo que no hemos visto, que no existe? Bueno, pues aquí la respuesta viene a ser de que nuestra mente hace una combinación de estas impresiones, ¿no? Al final, un minotauro no es más que un humano, un hombre con el cuerpo de un toro, por ejemplo. Y esto pues lo podemos extrapolar a cualquier animal mitológico o cualquier imaginación que se te pueda ocurrir, Sergio. Al final, pues la mente humana es muy, muy amplia y nos permite, ¿no? Desarrollar este tipo de imaginaciones de cosas que no existen. Para Hume también nos dice en su pensamiento que no podemos estar seguros del futuro, que hoy haya hecho sol no quiere decir que mañana nos levantemos y vaya a hacer sol, que hoy se nos haya caído un plato no quiere decir que mañana se nos vaya a caer también ese plato. Entonces tenemos que distinguir la costumbre del hábito. Un hábito no tiene por qué repetirse todos los días de la misma manera. Al final, el futuro para el ser humano es incierto, igual que las impresiones del presente cambian según avanza el tiempo, pues un poco pasa lo mismo con los hábitos y las costumbres. Así que nada, Sergio, espero haber explicado bien un poco el pensamiento de nuestro amigo David Hume y también que habréis escuchado esta palabra más de una vez. Este pensamiento se denomina empirismo, que viene a ser que el conocimiento viene de las impresiones y las ideas. Así que seguro que a todos vosotros empirismo os suena muchísimo más que este autor. Bueno, Sergio, ¿qué te parece si vamos a por el siguiente? Que el siguiente sí que se las trae, ya solo el nombre, que viene a ser fenomenalismo. Y bueno, te dejo la pelota en tu tejado, te dejo que tú nos expliques de qué va esta movida. Así que nada, ¿qué cojones es el fenomenalismo, Sergio? Cuéntanos. Vale, primero, por si alguien no está acostumbrado a este episodio, un breve repaso. Descartes, conocimiento a través de ideas innatas que nos deja Dios, a través de la razón. Hume, ideas e impresiones, que lo acaba de decir David, conocemos a través de esas experiencias que nos facilitan las impresiones y que luego esas impresiones son ideas. Vale, ahora pasamos a Immanuel Kant, como ha dicho David, con el fenomenalismo. Ojito, que Kant es un filósofo que para entenderle hay que dedicar un buen esfuerzo. Obviamente ni me acerco, pero ni a la suela de los zapatos para comprender toda su filosofía. O sea, La crítica de la razón pura es un libro que si me leo va a esperar bastantes años, pero bastantes, David. Te animo a que luego le eches un vistazo al tamaño de ese libro. Pero bueno, es un libro que no le cierro la puerta. Pero bueno, el fenomenalismo, vamos a simplificar mucho la epistemología de Kant para entenderla, ¿vale? Kant diferencia entre los noúmenos, que son las cosas en sí mismo, o sea, la realidad tal cual, y los fenómenos. Que los fenómenos, que esto es importante porque para Kant no podemos conocer el mundo en sí mismo, sino que conocemos una interpretación propia. Una interpretación propia, pero ¿cómo no vamos a conocer el mundo? Me he perdido. Tranquilo, porque no te has perdido. O sea, el fenómeno realmente es que tú tienes unos utensilios o unas herramientas para conocer, pues tu vista, tus oídos, tus manos y las ideas que ya tenías. Por eso se dice que Kant supera el racionalismo y el empirismo porque los junta y los supera de alguna forma porque él dice, vale,
Tú conoces por tu razón, porque a la hora de conocer la estás empleando. También conoces por los sentidos, porque tú recibes inputs, pero estás limitado. O sea, tú tienes un hardware biológico, tu cabeza, tu cerebro, tu nariz, tu boca está limitada. Entonces, lo que es el mundo en sí, que es lo que he mencionado antes, que Kant llama los no húmenos, no los podemos conocer tal cual, sino que conocemos nuestra interpretación, que son los fenómenos. David, ¿cuántos crees que quedan vivos? Pues contando que yo ya me estaba yendo para el otro barrio, creo que quedarán 3 o 4 personas aún escuchándonos. Vale. Pues para los que sigan aquí, ya pasamos a la parte final, que es un poco qué tiene todo esto que ver, ¿no? Con la psicología, después de Kant. Hemos hecho un repaso histórico de los pensamientos más ilustres sobre la Sí, sobre epistemología, todo Sergio. modernos, eso es. Exacto, a partir de la Edad Moderna. Estamos en 2021, Sergio, con todo lo que hemos avanzado en estos últimos siglos, con todo lo que sabemos hoy en día, ¿en qué punto estamos en esta pregunta? Pues mira, tengo que decir que lo que he explicado de Kant, eso que ha hecho que se vaya más del 85% de la audiencia del podcast, pues es un poco lo que dicen los psicólogos de cómo conocemos las cosas, que al final nuestra cabecita está muy limitada y es de lo que hablamos nosotros mucho en este episodio. O sea, en este episodio no, en este episodio sí, pero también en el podcast en global, que son los sesgos. Los sesgos al final son atajos de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque la pobre tiene taras y tiene muchos problemas. Y tiene que encontrar atajos porque no tiene energía para todo. Porque no puede conocer el mundo en toda su amplitud porque nos estallaría la cabeza. Entonces, por ejemplo, la teoría que respaldaba David Hume de que nacemos con tabula rasa sería errónea, ¿no? Porque al final ya nacemos con esos sesgos innatos que por mucho que queramos no nos podemos deshacer de ellos. No es como coger una bolsa de basura y tirarla. Pues David Hume, por ejemplo, tiene muy interesante lo de aprender por la experiencia, que es un poco también lo que recoge Kant y lo que recogen los filósofos, o sea, los psicólogos, perdón, pero sí que es cierto que no nacemos como una tabula rasa. O sea, no te voy a dar una respuesta 100% crítica, pero ya si te vas a lo que es genética, ya tú partes con ese utensilio que es tu cuerpo que te va a permitir conocer hasta un punto hasta otro para bajarlo a tierra. Es lo que hablamos muchas veces aquí de no todo el mundo puede. O sea, depende mucho de con la cabeza que nazcas. Que luego puedes desarrollarla tú o no. No quiero faltar a nadie, pero sí que es cierto que cada uno nacemos con unas capacidades y hay gente que le cuesta muchísimo más conocer el mundo que a otras personas. Y eso es una realidad. Y nosotros es algo que hablamos mucho y que estamos en contra de la igualdad en parte por eso, que ya eso es otro tema, pero al final cada uno nace con unos medios, entonces tu forma de salir al mundo va a ser diferente a la mía, entonces no todos somos esa tabula rasa de la que hablaba David Hume, sino que cada uno tenemos un punto de partida diferente. No podemos pretender que somos una máquina perfecta y que toda la información, todo el conocimiento que llega a nuestros oídos, a nuestros ojos, la vamos a recopilar de una forma totalmente objetiva. Y así que estos pensadores ya se habían dado cuenta de eso, de que es muy difícil darse cuenta de qué es realmente lo creíble de lo no creíble, la verdad de la no verdad, y cada uno nos daban un poco pues, sus puntos de vista, ¿no? Sus opiniones de cómo creían ellos que era la mejor forma de llegar a esta verdad. Nosotros hoy en día, Sergio, tenemos muchas herramientas para acercarnos lo máximo posible a la objetividad del mundo. Es algo bastante difícil, bastante complejo, que más de una vez hasta los que nos pensamos o los que piensan, ¿no? que siempre se acercan a esa objetividad, a esa realidad, nos pueden jugar malas pasadas nuestros propios sesgos. Y también es una ventaja ser consciente de nuestros sesgos. Sergio, muchas veces hablamos tú y yo, ¿no? De cuando tenemos algún tipo de comentario, luego decimos, joder, es que estoy muy sesgado. O sea, ya al menos lo admitimos, ¿no? Y al final es un pasito un poquito hacia adelante de admitir también tus propios errores como ser humano, tus propios sesgos. Así que nada, Sergio, espero que a la gente les haya gustado este episodio. De hecho, Sergio, ya hemos grabado algún episodio ya no solo centrando en los sesgos, sino hablando sobre diferentes temas en el que se ven influenciados estos sesgos mentales, que si quieres puedes recordarnos algún episodio.
Eso es, por decir a bote pronto, el episodio 39, ese de estamos mejor que nunca, al final lo hicimos un poco por contrarrestar ese sesgo de negatividad del ser humano, de que todo está fatal, de que solo vemos las guerras, solo vemos lo malo, y lanzamos ese episodio por ese motivo. También tenemos, por ejemplo, el de Cisnes Negros, que lo sacamos hace muy poquito. En la parte final analizamos por qué nos comemos con patatas esos cisnes negros, y muchos de ellos pues son esas taritas que tiene nuestra cabeza y esos sesgos cognitivos que nos los tragamos enteros. Y otro ejemplo, y ya que ya aparece esto en la lista de la compra, David, con otro episodio creo que va bien, es el efecto Dunning-Kruger, ese efecto de cuando estamos empezando a aprender, que creemos que lo sabemos todo, pero luego miramos para abajo y nos queda muchísimo por aprender, que lo vemos en el episodio 37. Antes de irnos, Sergio, para la gente que le interese este tipo de temas, psicología, sesgos mentales, os recomiendo totalmente el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Es un buen tocho, todo hay que decirlo, pero es muy, muy interesante, de verdad. Es Premio Nobel de Economía, quiero recordar. Y pues te explica, ¿no?, al lector de cómo funcionamos, esos sesgos innatos que tenemos cuando nacemos y no podemos controlar, y cómo muchas veces es mejor, pues como dice el título, ¿no?, pensar lento para intentar, de la manera posible, anteponernos a estos sesgos y que no sean ellos quienes tomen las decisiones. Que en la mayor parte de las decisiones que tomamos no las tomamos nosotros, las toman directamente nuestros sesgos. Y esto al final es parte de la evolución humana como forma de ahorrar tiempo, y al final sería totalmente impensable que para cada decisión que tomamos durante el día tuviésemos que pararnos a pensar y decidir qué hacemos, ¿no? Al final tomamos cientos y miles de decisiones a lo largo del día. Así que nada, os dejaremos aquí las notas del Añadir, episodio. David, también a Tversky, que es el socio de Kahneman, que en paz descanse, que bueno, escribió el libro con Kahneman, y por darle también ese mérito, que tiene gran parte de culpa y es un gran olvidado. Pues queda apuntado, os dejaremos aquí el enlace en los pies de nota del episodio. Y nada, esperemos que os haya gustado. Recordaros que si os ha gustado, creéis que puede ayudar a alguien este episodio, que le puede interesar, pues compartir con vuestro amigo, compartir con un familiar. A nosotros es la mejor manera que tenéis de apoyarnos. Y lo dicho, lo mismo con Instagram, nos podéis encontrar en erda.podcast. Subimos todas las semanas historias, publicaciones, con resúmenes, herramientas de todo lo que tratamos en este podcast. Y compartir también las publicaciones, porque nos apoyéis muchísimo de esta manera a que lleguemos a gente que no nos conoce. Y poco más que añadir, Sergio. Simplemente yo decir que si les ha gustado este chapón y han llegado al final, que nos lo comenten si les gustan este tipo de temas, y el coger ideas filosóficas que parecen que no se pueden aplicar en nuestro día a día, intentar relacionarlas con temas como el de hoy. Pues eso es todo. Nos vemos. Adiós. Chao.